Bueno, buenos días. Como siempre, quiero agradecer a la Fundación Romer por invitarme a participar en este tipo de jornadas que nos juntan para poder discutir aquellos aspectos del conocimiento que a veces generan dudas o que generan problemas en la práctica diaria. Y justamente uno de los temas que me toca a mí a continuación de la colega de Ana María, que bien expuso el tema de la enfermedad, es hablar de lo que es bioseguridad en el cuidado. O sea, qué nos pasa a nosotros, trabajadores de la salud, frente a una situación de atención y que implica la aplicación de un conjunto de medidas de riesgo para contener precisamente el riesgo que puede implicar. Cuando uno habla de bioseguridad, tiene que tener en cuenta algunos conceptos. Los principios de la bioseguridad, qué elementos voy a utilizar para protegerme, o sea, los elementos básicos de la bioseguridad, y los niveles de la seguridad biológica. Como principio de bioseguridad, y esto es precisamente especial en el caso del VIH, es la universalidad. Uno, cuando atiende a un paciente, desconoce muchas veces la situación o la condición de ese paciente. Esto nos implica un pensamiento de que todo paciente potencialmente puede estar infectado por VIH y otras enfermedades también transmisibles por la sangre, porque en realidad empezamos a estudiar el problema de la bioseguridad con el VIH y ahí detectamos que también, al protegernos para el VIH, también nos estamos protegiendo para otras enfermedades que se transmiten a través de la sangre, como es el caso de las hepatitis B y C y otras. El uso de barreras protectoras, y acá entramos en un problema de nuestro siglo que tiene que ver con la seguridad basada en el comportamiento, porque ya en este momento podemos considerar, por lo menos en Argentina, que hay un conocimiento bastante real por parte del personal de salud de cuáles son los elementos de protección personal, y el problema está en encontrar estrategias para que ese elemento que está sea usado y sea usado acertadamente para que cumpla con el principio por el cual es adquirido por la institución, que es proteger al personal de salud. La otra es el desecho de materiales contaminados, porque también en la práctica de desechar existen accidentes relacionados. Y por supuesto la aplicación generalizada de lo que se conoce como precauciones estándar y que vamos a ver que es el ajuste entre las precauciones universales que surgieron en las primeras épocas de la epidemia y las precauciones para aislamiento de sustancias orgánicas y una fusión para trabajar hoy con el concepto de precauciones estándar. Habíamos dicho que la universalidad del principio de bioseguridad implicaba a todos los pacientes y a todos los fluidos corporales de los pacientes, a todos los trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no la serología del paciente. En Argentina tenemos la ley de SIDA que dice que el profesional médico está obligado a decirle el diagnóstico solo a aquellas personas que considera que tienen que saberlo para evitar un mal mayor. Y esas personas no somos precisamente nosotros, porque tenemos que trabajar con todos los pacientes con este principio de la universalidad, o sea, con el cuidado general frente a todo lo que es sangre y fluidos corporales de todos los pacientes de manera independiente del diagnóstico del paciente. Aplicar precauciones estándar en forma rutinaria porque el objetivo es prevenir la exposición en piel, membranas mucosas y todo accidente que tenga que ver con un corte o una punción, o sea, la cortopunción. Hay que recordar que cualquier situación de trabajo puede dar lugar a un accidente. Hay accidentes que se pueden prevenir y como trabajadores de la salud sabemos que hay accidentes que a veces ocurren y no eran prevenibles y tienen que ver con situaciones de estrés, de trabajo, de la guardia, de la emergencia, de movimientos del paciente, etc. Uno nunca sabe cuándo va a poder estar en contacto con sangre o fluidos corporales de un paciente, por eso es que también tiene que trabajar con este concepto de precauciones estándar y atender a todas las personas pensando que pueden tener alguna enfermedad transmisible por sangre y fluidos corporales. ¿Cuáles serían los elementos básicos de bioseguridad frente a este caso? En primer lugar, antiparras. Las antiparras no son anteojos de protección ocular, son antiparras. El anteojo es anteojo, como este, y esto no alcanza para salvar nuestra vista de salpicaduras que pueden entrar por los costados izquierdos, derechos del frente. O sea, la antiparra se ajusta bien a la piel
y no permite que, aunque haya una salpicadura, pueda entrar en contacto con la mucosa ocular. Perfecto, tenemos antiparras. El problema está ahora en esto de seguridad basada en el comportamiento. ¿Dónde están las antiparras? Porque si son un elemento de protección personal, cada personal de salud debe tener la suya, no debería compartirla. Esto es una indicación además en Argentina de la ART, Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Cada profesional de la salud debe tener su propia antiparra, las instituciones están obligadas a entregársela. A veces esto no ocurre o la gente, como he visto en muchos lugares, se la lleva a su casa porque son prácticas para pintar la pared, andar en moto, qué sé yo. Esta es la verdad, o sea, esto es así. Entonces uno entra a una sala y se encuentra con que pregunta ¿dónde están las antiparras? Y la gente empieza a abrir, me pasa a mí, cajones, placares, con lo cual demuestra que tenemos un problema en la seguridad basada en el comportamiento, porque aunque sabemos que las tenemos que usar, no las usamos. ¿Y por qué no las usamos? Porque no sabemos dónde están guardadas. O sea, esto es algo que también tenemos que revertir nosotros mismos como trabajadores de la salud. Otro elemento muy importante es el uso de guantes. Esto sí es más frecuente, las personas se han acostumbrado a utilizar guantes por su bioseguridad. Ahora estamos tratando de avanzar para prevenir alergias al látex y empezar a reemplazar los guantes de látex por guantes de silicona. Tienen el mismo costo, es una cuestión de que tenemos que acostumbrarnos a pedir y a reemplazar el látex por los guantes de silicona. Y por supuesto utilizar camisolines cuando la prestación que vamos a realizar implica un riesgo de salpicaduras hacia nuestro uniforme. Por supuesto, dentro de lo que es barrera protectora, figura el uso de las vacunas para el personal de salud, aunque indirectamente en este tema no tengan que ver. Con desecho de materiales contaminados, esto involucra también dos cosas: la seguridad basada en el comportamiento, que tiene que ver con los procedimientos, y el dispositivo adecuado para descartar. Vamos a la primera parte. El dispositivo adecuado puede ser, así como ustedes lo están viendo acá, en la diapositiva, se utilizan algunos de boca ancha para poder tirar jeringa y aguja todo junto y evitar el riesgo que implica el desconectar la jeringa de la aguja. Hay otros dispositivos que tienen para enganchar la jeringa y que solo caiga la aguja y la jeringa después se tira en una bolsa. De acuerdo a la ley de SIDA, que todavía no fue modificada, la indicación legal dice que debemos descartar las agujas y no habla de las jeringas. Pero con el tiempo hemos visto que lo más práctico que uno puede hacer es tener la posibilidad de descartar todo junto, jeringa y aguja. Esto es en cuanto al dispositivo adecuado. En cuanto al procedimiento, implica, en cuanto a seguridad, pensar en el que viene después de nosotros y nunca dejar agujas sueltas fuera de su lugar, en la mesa de luz del paciente o en lugares que pueden dar lugar a un accidente, piletas, mesadas, etc. Accidentes por punción. ¿A quiénes les ocurren los accidentes por punción? En primer lugar está el personal de enfermería, o sea, nosotros. Entre un 65 y un 70% de los accidentes por punción le ocurren al personal de enfermería y en segundo lugar, entre un 10 y un 15% al personal de laboratorio. ¿Dónde es más frecuente que ocurran los accidentes por punción? En la habitación del paciente, en la mayoría de los casos, durante la atención del paciente, 60-70% de los casos. Y en la terapia intensiva, en la unidad de cuidados intensivos, entre el 10 y el 15%. ¿Qué están haciendo las personas cuando tienen ese accidente por punción? ¿Están reencapuchando agujas? Porque todo el mundo cree que por seguridad es mejor ponerle el capuchón. Por eso es que hablamos de que los descartadores de jeringas y agujas tienen que ir con nosotros a la unidad del paciente, porque inmediatamente dejamos de utilizar el elemento cortopunzante y hay que descartarlo. No está recomendado dejarlo en la bandeja para ir al office de enfermería y descartarlo después, porque en el medio damos lugar a la posibilidad de accidentes. Uno debe llevarse el descartador al lugar donde va a trabajar, tiene que estar lo más cerca posible del paciente. Manipular jeringas, tratar de sacarle la aguja y cortarse con bisturí. Esto es un accidente que a veces ocurre en el quirófano cuando uno está pasando instrumental quirúrgico. Por eso en el quirófano se recomienda la utilización de una bandejita de acero inoxidable ubicada entre el cirujano y la instrumentadora para que la instrumentadora y el cirujano depositen ahí este elemento cortopunzante y tanto la instrumentadora como el cirujano lo puedan tomar de la parte segura. Por ejemplo,
un mango con un bisturí, se pueda tomar del mango y no desde el bisturí. Riesgos estimados por punción con aguja que contiene sangre contaminada, o sea, una aguja que es hueca y tiene sangre en su interior, 0,3 al 0,4%. Contacto con mucosas con sangre contaminada es mucho más bajo, 0,05%. Puede variar según la bibliografía, 0,4 también. ¿Por qué no es nuestro tema de hoy hepatitis B ni hepatitis C, pero es para comparar los riesgos? Fíjense, si yo me punzara de la misma manera con una aguja que contiene sangre, que proviene de un paciente que es antígeno E para hepatitis B, que es cuando aparece este antígeno está indicando una infectividad crónica por parte de ese paciente, el riesgo de adquirir en ausencia de vacuna una hepatitis B es del 30%. ¿Sí? Cuando es negativo es del 1 al 6%. Y para la hepatitis C el riesgo estimado es de 1,8% en un rango de 0 al 7%. Fíjense la diferencia que hay con otras enfermedades también transmisibles por la sangre. Una pregunta que siempre se hace es si el personal de salud embarazado tiene que atender o no tiene que atender a los pacientes que tienen HIV. En realidad no tienen un riesgo superior por solo hecho de que estar embarazadas de contraer la infección de HIV. Sin embargo, siempre hay que pensar que si esa persona se llega a contagiar, se contagia esa persona y también se contagia el producto de su gestación, o sea, el futuro hijo. Por lo tanto, se recomienda, si esta es la alternativa de que la trabajadora de la salud está embarazada y tiene que atender a un paciente HIV, tiene que extremar las medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo de transmisión. Este es uno de los más comunes, digamos, de distribuciones de los accidentes por objetos cortopunzantes. Después de desecharlo, cuando uno lo desechó y lo está trasladando, lo está manipulando como residuo, 7,6%. Mientras lo está haciendo, el riesgo 12,6%. Durante el uso, 29%. Y antes de desecharlo, el 50,9%. Pero ya estamos hablando de un instrumental cortopunzante usado. En una publicación de Infection Control Today del 2015 se habló de la seguridad de estos cortopunzantes y de un reporte sobre punciones que abarcaba un año de estudio que iba de enero a diciembre del 2012. Y fíjense que hablaba que el número de accidentes era de 216 para los enfermeros, o sea que se llevaban el 32% de todos los accidentes por cortopunzantes. Le seguían los médicos de staff, 92 médicos, 15%, y los médicos internistas, 79, con un 13%. ¿Cuál era el lugar del hospital? Perdón, porque voy a sacar una, no sé si ustedes la ven también, sí. Tenemos de vuelta porque no sé qué le pasó al PowerPoint, que dejó de funcionar. Permítame que la buscamos. No sé por qué de repente dejó de funcionar. ¿Se acuerda el número de la diapo? Un poquito más arriba. Más arriba. Más. La 17. Y ahora como pongo. Algo le pasó al PowerPoint, no sé qué le pasó. Esta es, ¿no? Ahí, así, ahí. ¿Qué le pasa? ¿Qué aparece eso? A ver si me deja cerrar acá. No, no me deja hacer nada. No te deja nada, ¿no? A ver qué le pasó. Le voy a avisar al técnico, ¿sí? Bueno, yo sigo Ahí más le, o ahí menos le aviso hasta donde Silvina. veo, yo dejo ese cartel puesto y voy explicando. ¿Y pero cambia? No. No, es que no le va a responder él. Ah, No le va a responder él. No, me lo cierra.
problemita con el PowerPoint que estamos solucionando. No, me pone el mismo cartel de que deja de funcionar el PowerPoint. ¿Dejó hacer lo mismo? Lo mismo, es esta y ves cuando la pongo. Ah, Si pones otra, a ver. a ver, fíjate, otra que pasamos. A ver si Otra es esta, diapo. pero no creo porque yo las vi ayer y hoy, de la mañana y todas corrientes. Bueno. Ponela de al lado, a ver. Sí, la salteo y en todo caso la explica, Sí. Si esta es la diapositiva. Sí. No es la diapositiva, es el programa. A ver, pásame PPT, lo voy a pasar por el otro lado. Bueno, ya te saco la memoria. Lo voy a pasar en otra computadora a ver si se da. es la única presentación PowerPoint que hay suelta. Listo. Pero esta es la ¿Qué que mail apretas. es? Ya no sé. Y le di un pasador y lo pasa de acá y lo mira uno. Bueno, sí, cómo no. ¿Quieres seguir viendo? Sí, Ya algo. lo voy a hacer. Bueno, un inconveniente con el PowerPoint y de la computadora, que ahora lo van a solucionar. Y después les leo la estadística esta, porque obviamente la estadística no la recuerdo de memoria. Lo que sí podemos ir adelantando es lo que viene después, que son las precauciones estándar. Las precauciones estándar son en realidad, como les decía antes, una fusión de las primeras precauciones, que fueron las precauciones universales, que surgen más o menos en 1981 para dar una respuesta justamente a la infección por VIH y el problema que se planteaba frente a los trabajadores de la salud. En ese momento estas precauciones universales consideraban a la sangre primordialmente y a todos los fluidos corporales que tuvieran sangre como el problema en la transmisión de VIH, porque habían sido pensadas solamente para VIH. Con el tiempo empiezan a darse cuenta que hay otros fluidos corporales que además de transmitir HIV también transmiten otros patógenos por la sangre como hepatitis B y hepatitis C. Entonces surgen en Estados Unidos, no en Argentina, porque nosotros no llegamos a aplicarlas, lo que se llamó aislamiento para sustancias orgánicas. Es decir, que consideraban, nos estábamos acercando a las estándar, estaban considerando a todos los fluidos corporales como potencialmente peligrosos. En el medio de todo esto, como para entender por qué nosotros no llegamos a aplicar el aislamiento para sustancias orgánicas, tenemos que entender que cuando surge este problema de la epidemia en nuestro país, en Argentina, no era tan frecuente como es ahora encontrarnos con cajas de guantes de examinación de las cuales podemos disponer, porque en realidad no había. Estábamos en la etapa de guantes de látex que se reesterilizaban y con mucho defecto como consecuencia de la esterilización, porque el látex se ponía poroso y con lo cual se rompía más rápidamente, no servía como barrera, pero más de uno que tiene más o menos las mismas caras que tengo yo, habrá lavado guantes, secado y entalcado guantes para volver a esterilizar. No era frecuente que hubiera antiparras disponibles para todos los trabajadores de la salud, por ahí había una para la sala. Para ¿Listo? adelante, para atrás, punterito y la mira acá en la pantalla. Perfecto. Con lo cual, costó muchísimo poder lograr esta comprensión de que teníamos que tener elementos de bioseguridad para atender a los pacientes en la cantidad que fuera necesaria. Y por otra parte, el tema de las agujas, de pensar en la aguja que se descartaba, ¿sí? Estábamos pasando en ese momento de las agujas metálicas que se volvían a reesterilizar a las agujas descartables. Y era todo un problema la provisión de esos elementos, por lo menos en ciertos lugares del interior del país, en los cuales por ahí en ese momento me tocó visitar y me encontraba con ese problema de que no se disponía en ese momento la cantidad necesaria para poder cumplir con esto que hoy es obvio, que es una jeringa, una aguja, un paciente. Úsese una sola vez. ¿Sí? Voy a terminar con esta estadística antes de seguir con las precauciones estándar. Lo que dice acá es que el lugar donde ocurrían los accidentes, según esta estadística de todo un año presentada por Infection Control Today en el año 2012, dice que el lugar era la recuperación anestésica en el quirófano, 233 accidentes, un 39%, la habitación del paciente, sala general, 146, 24,6%, la sala de urgencias, emergencias, 38 accidentes y un 6% del total. ¿Qué estaban haciendo cuando se accidentaban? Aplicando una inyección intramuscular o subcutánea, 162 accidentes, 27%.
suturando 150 accidentes, 25%, y brindando una atención de emergencias, los mismos 38 que tenemos arriba, 6%. Un poco el tema este de las precauciones estándar, lo habíamos adelantado. Esto se ve un poco así, es un problema de la presentación del PowerPoint. Esta es una diapositiva prestada del Hospital Italiano de Buenos Aires, que fueron los primeros que diseñaron este cartel, que después, por una cuestión de no discriminar al paciente, no se permitió utilizar en las habitaciones del paciente. Dentro de lo que es la cartelería de los sistemas de aislamiento se puede poner cualquier cartel, pero este tipo de cartel, que con estas indicaciones no se puede utilizar porque se discrimina al paciente al cual se le está poniendo este cartel. Pero la indicación del cartel, el cartel puede estar en el office de enfermería y uno siempre tenerlo presente y recordarlo. Indicaba el uso de guantes, la necesidad de lavarse las manos antes de colocarse los guantes y después de quitarse los guantes, el uso de un camisolín o un delantal y las características de ese camisolín que, en cuanto a tela o descartable, que van a variar según la presentación que se está haciendo. No es lo mismo la actividad quirúrgica a la actividad de la sala. La utilización de barbijos o respiradores según la enfermedad agregada que tuviera el paciente. Una de las enfermedades marcadoras que antes se veía mucho en adultos, y yo que trabajo en un hospital pediátrico estoy viendo ahora también en niños, es la tuberculosis. Con lo cual se produce una combinación un poco compleja en cuanto a bioseguridad cuando uno tiene que pensar en atender a un paciente que tiene un diagnóstico de base HIV, pero además tiene como agregada una tuberculosis bacilífera, es decir, que nos está contagiando, y donde ahí la utilización de un respirador N95 y la ubicación del paciente en una habitación con presión negativa y con una capacidad de recambios de aire por hora que sea superior a 12 cobra muchísima importancia para la salud del trabajador. Me tocó escuchar estadísticas de Perú, de un médico peruano en el Congreso de SADI, y me impactó el problema de salud asociado a tuberculosis y VIH que por ahí ellos tienen y cómo ha afectado al trabajador de la salud. Nosotros no estamos en esa etapa, pero tampoco queremos estar. Por lo tanto, si tenemos disponibles los cuidados, tenemos que aplicarlos. Ahora vamos a hablar más adelante un poquito de los respiradores N95. Por supuesto, descartadores adecuados de aguja. Los descartadores adecuados tienen características que ahora vamos a ver. Nunca reencapuchar las agujas. En terapia intensiva se habla de que cada paciente tiene que tener su resucitador individual y que se tienen que seguir y respetar las normas institucionales para el manejo de la ropa de los pacientes y de los residuos. En el año 2004, las recomendaciones del CDC, que se referían a precauciones de aislamiento, hablaban de las precauciones estándar en conjunto con las precauciones de aislamiento basadas en la forma de transmisión, que es lo que antes era por categorías. Se le agregaron las precauciones de aislamiento para pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea, halogénicos, en lo que se llamó un ambiente protegido, y se habló de precauciones de aislamiento especiales porque era la época en que estábamos hablando de los priones, de agentes de bioterrorismo como el Antrax. ¿Se acuerdan cuando venían los sobres con las esporas de Antrax? Y estábamos en ese momento. Las últimas publicadas, que son las del año 2007, hacen una ampliación de las precauciones estándar, y las precauciones estándar están como pensadas también para proteger no solamente al paciente, porque son bidireccionales, pero sí también al trabajador de la salud. Y hablan de prácticas específicas para el cuidado del personal de salud, higiene de manos como una práctica específica que es bidireccional, protege al paciente y protege al trabajador de la salud, y la limpieza y desinfección de superficies altamente tocadas. Si bien el tiempo de vida del HIV en una gota de sangre es el mismo tiempo que tarda la sangre en secarse, no se mantiene viable, puede ser destruido a una temperatura de 59 grados centígrados, o sea que es realmente lábil. Si uno lo compara, por ejemplo, con el virus de la hepatitis B, que en una gota de sangre, aunque se seque, el virus de la hepatitis B permanece viable 15 días, por ejemplo, en una mesada. Sin embargo, la indicación es, independientemente, siempre tenemos que trabajar con limpieza y desinfección de aquellas superficies que tocamos muchísimo con las manos, desde las mesadas de trabajo a todo lo que es el entorno del paciente, la cama, la mesa de luz, el pie de suero, las barandas de la cama, la ropa de la cama. Entre las recomendaciones
hay algo que dio lugar en Estados Unidos a esta recomendación particular y tiene que ver con brotes asociados con hepatitis B, C y con HIV por prácticas inadecuadas del personal de salud. Acá el problema de bioseguridad no tiene que ver con el personal de salud, pero tiene que ver con prácticas del personal de salud que involucran a brotes importantes en pacientes y que tienen que ver con algo que detectaron ellos, que era el uso de jeringas y agujas para más de un paciente. Inclusive en prácticas que no nos damos cuenta, porque más de una vez uno lo sigue viendo, se utiliza la jeringa para cargar, ¿sí? Y se cargan diferentes soluciones o diferentes cosas y se usa la misma jeringa porque total es para preparar los sueros o para poner en los sueros o para diluir la medicación. Y esto es una práctica que puede llevar a brotes, inclusive de enfermedades que son transmisibles también por la sangre. Por lo tanto, esto fue prohibido y está recomendado que no se administren que no se utilice una jeringa para uso de múltiples pacientes. Y es categoría A, que significa una categoría que tiene mucho peso de evidencia científica. Ven, como ustedes dicen acá, esta práctica de utilizar un sachet y colocar una tubuladura y una llave de 3 vías para sacar porciones para diluir está prohibida. Dejar agujas puestas en sachet también, utilizar esta jeringa comunitaria, dejar los frascos de medicamentos con jeringas, son todas prácticas que están prohibidas. Fíjense que ellos están trabajando muchísimo con esta campaña, que espero que pronto vaya a llegar a Argentina, que es una aguja, una jeringa, solo una vez. Esta es una protección estándar bidireccional. Protegemos al paciente y lo protegemos a nosotros mismos. Por eso es que cuando uno hoy habla de precauciones estándar, está hablando de la primera estrategia de cuidado bidireccional. Cuidamos al paciente, está dentro de las características de seguridad del paciente y nos cuidamos a nosotros mismos como trabajadores de la salud. Y pensar que hay que hacer un cambio muy importante porque hoy en día tenemos que pensar en la seguridad basada en el comportamiento. Y para eso también otra recomendación de las precauciones estándar, que bueno, le falta un pedazo a la diapositiva, no sé si no la puedo... A ver, vamos para atrás. No tocar con los guantes puestos superficies del medio ambiente, sobre todo cuando utilizamos los guantes para atender a los pacientes. Se termina de atender al paciente inmediatamente el guante tiene, pues no sabemos qué tiene, que generalmente se puede contaminar con sangre, fluidos corporales del paciente, se tiene que sacar de inmediato antes de siquiera poner la mano en el picaporte. Y ni hablemos de que está prohibido totalmente escribir con los guantes puestos. Y algo que es bioseguridad plena, nunca tocarse la cara, ojos, nariz con el guante puesto. Es bastante frecuente cuando uno observa conductas del personal de salud ver que porque el algodón desprende pelusa o la gasa desprende pelusa hay una picazón en la nariz y el personal de salud hace esto. O si tiene guantes hace así con el lugar del guante. O le pica el ojo y por debajo hasta uno el lente se toca la conjuntiva. Con lo cual es rápida la posibilidad de contagio por ese lado. Si los guantes se rompen en una práctica, deben cambiarse de inmediato. La indicación de que los guantes se saquen y no se puedan lavar los guantes con las manos puestas tiene que ver con que los guantes de látex, los que vienen en las cajas, son guantes de examinación y tienen fallas de fábrica que pueden llegar hasta un 18% de falla, con lo cual es muy importante, si el guante se rompió, cambiarlo o no dejárselo puesto mucho tiempo si el guante está manchado con fluidos corporales del paciente, porque puede pasar a través de esas imperfecciones que no podemos detectar con el ojo humano, pero que sí sabemos que existen y que son fallas de fabricación. Bueno, la colocación adecuada del guante, la colocación adecuada de la antiparra no requiere que se esterilice, se lava con agua y jabón, en última instancia le pueden poner algún producto desinfectante, pero tienen que estar disponibles, siendo lo ideal que la RT provea una antiparra para cada persona en el hospital y que sea suya, la tiene que cuidar un año por lo menos, ¿sí? Cuando utilizan un barbijo quirúrgico, recuerden la posición de la figura, cómo hay que colocarlo, con las tiras superiores atadas a lo alto de la nuca y las inferiores, las tiras superiores en lo alto de la cabeza y las inferiores en la base de la nuca, de modo de que no queden ángulos en los costados por donde puedan
entrar de costado salpicaduras o que podamos respirar fluidos de los pacientes que no queremos respirar. Sacárselo adecuadamente, sin tirones, sino desatando las tiras y descartándolo y lavándonos las manos después. Cuando utilizamos un N95, que es cuando el paciente tiene tuberculosis, porque para otra situación no está indicado, excepto que el paciente tenga sarampión o varicela y la persona que lo va a atender no la haya tenido, no tenga registro que la haya tenido, sino no está indicado el N95 para otras enfermedades que no sean la atención de un paciente con tuberculosis bacilífera. Tiene que aprender a colocárselo adecuadamente, aprenderle a hacer un test de seguridad, que significa colocar las manos, como ven en la foto, sobre la mejilla, inspirar y sentir que el N95 se nos pega en la mejilla. Eso significa que está funcional. Todavía no se ha podido definir adecuadamente cuánto es el tiempo de uso de los respiradores N95. Según la Organización Mundial de la Salud, son descartables, pero dice que aún en países con muy bajos recursos podrían usarse varios meses, porque siempre es mejor tener el que tenemos a no tener nada. La NIOSH, que es un organismo de salud ocupacional de los Estados Unidos, dice que en realidad el límite de seguridad que ellos le pueden dar no pasa las 10 horas, o sea, de 8 a 10 horas. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya sea que estas 10 horas sean de uso continuo o intermitente. Y el CDC, en las últimas recomendaciones, dice que en realidad el filtro no es fácil que se deteriore rápidamente, sobre todo cuando no hay un ambiente como el que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, donde si bien hay polución, no está dentro de la habitación del paciente la polución. No se olviden que los N95 fueron inicialmente hechos para usar en ferretería, carpintería y otras actividades donde la polución del medio ambiente es alta y no se pueden usar más de una vez porque se satura el filtro que tiene el respirador. Cuando lo estamos usando en salud, la situación es diferente y no es tan fácil que el filtro se deteriore. Por lo tanto, como depende de la saturación, el CDC en sus últimas recomendaciones de aislamiento del 2007 dice que no va a afectar ninguna recomendación respecto a la duración y que cada institución establezca cuánto van a durar. Yo recientemente tuve una paciente de trasplante de médula ósea que hizo una reactivación de una tuberculosis primaria que había tenido hace unos años y se nos planteó el problema de que por una patología de base necesitaba presión positiva y por la segunda patología agregada necesitaba presión negativa. ¿Y qué es lo que íbamos a hacer? Tuvimos que dejar una presión exhausta, ni una cosa ni la otra, y recomendar que el personal de salud fuera muy cuidadoso con el uso del N95. Pero también hay que analizar la patología del personal de salud, porque a veces uno se olvida de esto y buscando nosotros encontramos personas del personal de salud que habían padecido tuberculosis y que por lo tanto no se pueden exponer por segunda vez a la atención de un paciente con tuberculosis. Y encontramos personas que estaban tomando medicaciones que les producían una inmunosupresión y tampoco podían atender a este tipo de pacientes. Y personas que tenían asma o una afección cardíaca y no pueden utilizar el N95 porque ese ahogo que les puede producir un daño importante que en algunos casos puede llegar a la muerte. O sea que también hay muchas cosas que considerar cuando uno habla de un N95. Por otra parte, escuchando las estadísticas de otros países de Latinoamérica, es difícil tomar la decisión de cuánto tiempo vamos a hacer que dure en el trabajador de la salud, porque para que yo esté segura que va a durar mucho tiempo, yo tengo que estar segura de que el N95 no tiene rajaduras, no tiene cortes, el personal de salud no lo aplastó, no se lo puso en el bolsillo, con lo cual dejó de ser funcional. Por lo tanto, la verdad es que si uno quiere trabajar con un límite de bioseguridad extremo en cuanto al uso del N95, no deberíamos recomendar su uso más allá de un turno de trabajo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es un turno de trabajo, 7 horas, 8 horas, 14 horas, si hay personal franquero, pero no más allá de eso. No se puede asegurar que esté funcional. Por supuesto, hay que guardarlos en telas de algodón o de toalla livianas, secas, nunca en una bolsa de plástico, porque las bolsas de plástico aumentan la saturación y el filtro se deteriora. También se pueden utilizar en el caso de hemodiálisis, y esto es una recomendación también nacional, las máscaras completas que protegen de todo tipo de salpicaduras de cualquier ángulo de la cara, como las que ustedes ven acá.
si se van a utilizar un camisolín porque el paciente tiene riesgo de salpicadura. Recuerden que en las precauciones estándar, el camisolín es una decisión del trabajador de la salud. No es como en las precauciones de aislamiento de contacto, donde uno va a analizar si va a utilizar o no va a utilizar, qué patología tiene el paciente, si el germen es multiresistente o no es multiresistente. No, en el caso de las precauciones estándar, el que toma la decisión es el trabajador de la salud. Y si yo, trabajador de la salud, sé que estoy expuesto por la atención que le voy a brindar a ese paciente a sufrir salpicaduras, puedo decidir utilizar un camisolín y es mi derecho a que me lo den y yo lo pueda utilizar. Ya sea de tela o sea de material descartable. Hay que colocárselo adecuadamente, porque a veces pedimos un camisolín y resulta que no lo atamos ni en el cuello ni en la espalda, y estamos con el camisolín flameando por los costados, con lo cual el riesgo para nosotros es más alto, porque se nos puede enganchar, podemos sufrir una punción inesperada justamente por ese movimiento de ese camisolín que no está adecuadamente atado. Y por otra parte hay que sacarlo también adecuadamente, que significa desatarlo del cuello, del costado o de adelante, según el tipo de atadura que tenga ese camisolín, desmontarlo, como ustedes ven en la figura de los hombros, meter la parte de adentro hacia afuera y enroscarlo con el menor movimiento posible para evitar dispersión de aerosoles en el medio ambiente. Y por supuesto después lavarnos las manos. Esta no es una forma adecuada de venir a trabajar, aunque a veces la vemos en el hospital, de short y sandalias, porque los riesgos de los pies descubiertos, de que se pinchen o se accidenten son grandes, y por supuesto el personal de laboratorio tiene que utilizar mangas largas, porque está muy expuesto cuando está de esta manera. Fíjense, estos son carteles traducidos del CDC que dicen, vamos al punto, la seguridad con los cortopunzantes empieza con usted. O sea que seguridad basada en el comportamiento. El problema es enteramente nuestro. Por eso cuando hablamos de prácticas específicas, hablamos de tener un descartador adecuado, con cierre posterior hermético, con paredes rígidas, que las agujas no puedan atravesarlas, y que se pueda trasladar de manera segura. Recuerden que la ley no nos habla del descarte de jeringas como obligatorio, pero sí nos habla del descarte de agujas como obligatorio. Siendo ideal, igual, un descartador en el cual no nos evitemos manipular la jeringa y la aguja y podamos descartar todo junto, al mismo tiempo. Estas prácticas que ustedes ven acá, como por ejemplo en su momento hemos visto de colocar en botellas agujas y jeringas, obviamente está perimida, los residuos tienen que estar adecuadamente clasificados, no se pueden tirar de cualquier manera, de manera que se pueda alguien accidentar, y no se puede sacar una solución de un paciente y dejársela en su mesa de luz, sobre todo si hubo retorno de sangre, porque es altamente peligroso para el que viene después. Recuerden que hay dos momentos importantes en los cuales ocurren los accidentes. Uno es durante el procedimiento y otro es después, cuando estamos descartando el elemento cortopunzante. Para el primero hay que seguir técnicas escritas. Todas las técnicas deberían tener ahora un renglón específico de bioseguridad para el trabajador de la salud, donde aclare cómo debe hacerse la técnica para que uno recuerde que debe descartar, por ejemplo, el elemento cortopunzante que usó. Ubicar el descartador lo más cerca posible de donde voy a hacer el procedimiento y tratar de trabajar, sobre todo cuando tengo un elemento cortopunzante en la mano, tratar de trabajar pensando y prestando atención. La mayoría de los accidentes, cuando las personas nos cuentan cómo se accidentaron, nos dicen, no sé, me distraje en ese momento y por eso me pinché. Después del procedimiento, descartarlos de inmediato, no dejarlos en bandejas, en mesas de luz, ni nada, porque el que viene después se accidenta. No encapuchar, no romper, no doblar las agujas. En el quirófano, evitar la entrega mano a mano de cortopunzantes, como les decía antes, y utilizar esa bandeja intermediaria que se ubica entre el cirujano y la instrumentadora. Trabajar en higiene hospitalaria con la limpieza y desinfección de todo lo que es el entorno de la unidad del paciente, para poder sacar gérmenes de ahí. Tener programas, ¿sí?, de vigilancia epidemiológica del accidente laboral, saber qué es lo que me pasa en la institución. ¿Quiénes se accidentan más? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué turno? Tener un programa para asesorar al personal de salud cuando el accidente finalmente ocurre, para indicarle el tratamiento adecuado y el seguimiento de ese accidente de manera adecuada. Analizar si es factible utilizar dispositivos que sean cortopunzantes, que sean seguros, ¿sí?
Educar y entrenar al personal de salud en el uso adecuado de elementos de protección personal, un poco lo que estuvimos viendo, y por supuesto dentro del programa de bioseguridad, las vacunas al personal también ocupan un lugar importante. Hay unas guías que hizo el CDC para el manejo ocupacional de exposiciones que abarcan todo lo que es virus, hepatitis B, hepatitis C y HIV, y las recomendaciones para la profilaxis post-exposición, y tienen que ver con todo lo que son virus transmisibles por la sangre. Y ellos señalan que uno debe eliminar el uso innecesario de agujas, usar dispositivos seguros, uno debería ver si puede avanzar hacia dispositivos con agujas retráctiles, jeringas retráctiles, en muchos lugares ya se están utilizando para el laboratorio, definir prácticas seguras para el manejo de agujas y todo elemento cortopunzante y utilizar descartadores seguros. Nunca llenarlos más de las 3/4 partes y que puedan tener un cierre posterior hermético para que sean trasladados también de forma segura. ¿Cuáles son los factores que influencian el riesgo ocupacional? La prevalencia de infecciones entre los pacientes. ¿Qué tipo de pacientes atendemos? Hay hospitales y salas que tienen pacientes con un mayor riesgo de enfermedades transmisibles por la sangre, entre ellas HIV. El tipo de exposición que tengo y el tipo de virus y la naturaleza y frecuencia de las exposiciones a sangre. Ellos señalan en una estadística de 5 años que el contacto con membranas mucosas ocurre en un 14%, el contacto con la piel no intacta en un 3%, por mordida. Yo que trabajo en un hospital pediátrico, tenemos accidentes por mordida de los pacientes al personal de salud en un 1% y la punción percutánea en un 82%. Tipos de dispositivos: aguja con orificio hueco, si no leo mal, el 60%, vidrio, 2%, ahora ya los elementos de vidrio como todo lo que eran las aspirofusores o las plaquitas para hacer los frotis se fueron reemplazando por elementos que no cortan, por elementos plásticos. Aguja maciza no hueca, 32%, aguja de sutura 17%, un bisturí 7% y otros un 8%. Para el manejo post-exposición, el CDC señala que tiene que haber escritas en la institución políticas claras, procedimientos definidos que aseguren la confidencialidad de los accidentados y de las personas que son fuente, o sea, de los pacientes fuente. Manejar los accidentes y exposiciones a sangre y fluidos corporales con las conductas a seguir publicadas en lugares visibles, es decir, en toda institución, a cualquier hora del día, de las 24 horas del día, puede ocurrir un accidente por punción y tiene que estar escrito a dónde va esa persona, si va a ir a la guardia, si la va a atender el coordinador de guardia, si la va a atender otro médico específico, si es de día por ahí va a medicina laboral, pero si es entre 2 o 3 de la mañana, ¿a dónde va? ¿Quién la atiende? ¿En qué lugar de la farmacia está el set con la medicación rápida que hay que darle a ese personal que se accidentó para que no espere hasta el otro día? Porque como más rápido se lo demos, el riesgo va a ser más bajo. O sea, todo eso tiene que estar escrito, visible, y lo tiene que conocer el personal de salud también, no solamente el personal que conduce. Tiene que haber entrenamiento y educación al personal de salud y hay que garantizarle el rápido acceso al cuidado clínico, como recién les decía, a la profilaxis post-exposición y poder testear al paciente fuente y a las personas accidentadas. Y por supuesto, evaluar el accidente, estudiarlo, analizarlo y ver por qué ocurrió y qué podemos hacer para que no ocurra en otro personal de salud. Con respecto al manejo post-exposición, tenemos que analizar, y ahora vamos a ver lo que ahora se indica para el manejo de la herida cortopunzante, tiene que estar reportada esa exposición, se le abre una historia clínica al personal de salud accidentado, hay que valorar el riesgo de infección, eso lo va a hacer el médico laboral o el médico infectólogo, según cómo se define en cada institución, y ellos van a definir cuál es el tipo y la severidad de la exposición, cómo se encuentra ese paciente fuente, es decir, qué condición tenía el paciente cuya sangre contaminó el elemento con el cual yo, trabajador de la salud, me he punzado, y por supuesto un tratamiento apropiado, seguimiento y asesoramiento del accidentado, no solamente para su vida laboral, sino para su vida personal a partir del accidente. La herida está indicado lavar con agua y jabón. Si se tratara de una salpicadura que entró en membranas mucosas, lavar con abundante agua. No hay ninguna evidencia que hable de que pasar un antiséptico o un producto desinfectante sobre la herida mejore la situación, porque si se produjo la punción, la sangre está dentro, no está afuera solamente.
Si bien la recomendación de usar los guantes es precisamente para evitar un porcentaje importante del accidente, porque por lo general la sangre externa de la aguja queda siempre retenida con el guante y lo único que nos va a pasar es la sangre que está dentro de la aguja hueca. No está tampoco definido que haya una evidencia especial para lo que es el ordeñe, o sea, el apretar para tratar de que salga, o sea, no está recomendado hacerlo y por supuesto hay que evitar el uso de lavandina u otro producto porque a veces uno lo usa porque entra en pánico, pero no mejora para nada la situación. Lo que pasó ya ocurrió y hay que tratar de hacer la profilaxis post-exposición. Hay que hacer un informe de... Ya redondeo. Un informe con el accidente que indique la fecha, cómo fue el accidente, dónde ocurrió, cómo, con qué elemento. Es muy importante el elemento para definir si es una aguja hueca o no lo es, porque el riesgo cambia totalmente. O sea, cuál es la sustancia corporal involucrada, el volumen, cuánto duró el contacto, cómo me pinché, como les dije recién, si es aguja hueca o maciza, y qué pasa con el paciente cuya sangre contamina el elemento con el cual me accidento, o sea, la fuente. ¿Es positiva? ¿Para qué microorganismos? Y si es positiva, sobre todo, para HIV. El tipo de accidente lo tengo que valorar. ¿Cómo ocurrió? ¿Por punción percutánea? ¿Por membranas mucosas? ¿Por piel no intacta? ¿Se trata de una mordedura? ¿Qué sustancia corporal está involucrada? ¿Sangre? Que generalmente, fluido que tiene sangre, semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, peritoneal, pericárdico, amniótico. Esto de semen y secreciones vaginales tiene que ver cuando se evalúa un accidente por violaciones y también se considera también, no un accidente laboral obviamente, pero se tienen en cuenta la sustancia corporal para poder definir la actuación inmediata a esa persona. Manejo post-exposición, valoración del riesgo de infección, que se averigua en la persona fuente, o sea, en el paciente fuente, en este caso, la presencia de antígeno de superficie para hepatitis B, la presencia de anticuerpos para hepatitis C y, por supuesto, la presencia de anticuerpos para HIV. Esa información va a ser muy secreta, por supuesto, es confidencial, esto hay que asegurarlo. Cuando nosotros no podemos saber la fuente o no es testeable, porque, por ejemplo, es un accidente en La Guardia donde hay agujas de innumerable número de pacientes y no se puede saber. Entonces hay que analizar la circunstancia en que ocurrió. No se recomienda sacar agujas del cesto del contenedor y testearlas a todas para ver si hay alguna que tiene HIV o no. Y hay que tratar a la persona como si fuera un accidente con un riesgo potencial alto, ¿sí? Como que realmente vamos a pensar que se accidentó con una aguja que tiene todo, cuya sangre tiene todo. Siempre hay que obtener el consentimiento informado de acuerdo con la legislación vigente y asegurar la confidencialidad. Exposición ocupacional, hay que tener en cuenta algunas cosas para no entrar cuando alguien se accidenta en pánico. Primero, la concentración del virus en plasma es 10 veces menor que de las células mononucleares, es baja. La transmisión depende de que haya un volumen importante de sangre. Más o menos, como ejemplo, medio virus por gota de sangre infectada es lo que normalmente puede haber en un paciente. Eso también depende del periodo de la enfermedad del paciente, ¿sí? Al principio y al final de la enfermedad, el paciente tiene una mayor cantidad de virus en sus fluidos corporales. Una vez que se infectó, pasan entre 3 a 4 semanas antes que el virus alcance una concentración importante. Estamos hablando del periodo de ventana. Después va a persistir a niveles altos y luego va a bajar y se va a mantener latente un tiempo. Luego de esa latencia va a volver a aumentar, el paciente ya está entrando en una fase diferente y ahí también en su fase terminal hay también una alta concentración en virus en su sangre. Por eso es muy importante analizar del paciente fuente en qué situación está, si está tratado o no está tratado, inclusive averiguar si no tiene resistencia a las drogas con que normalmente se tratan este tipo de pacientes, porque es algo que va a haber que tener en cuenta para después tratar a ese trabajador de la salud que se accidentó. ¿Y cuáles son los fluidos que consideramos de riesgo? Semen, secreciones cervicovaginales y sangre. De riesgo potencial, todos los líquidos, líquido sinovial, pericárdico, amniótico y pleural. Y de muy bajo riesgo, saliva, lágrimas, orina y sudor. Estamos hablando de HIV, porque para otros fluidos corporales, para otros virus, esos fluidos corporales no tienen el mismo riesgo, ¿sí?
porque hablamos de HIV, porque en esos fluidos hay una concentración muy baja de virus. Estas son las exposiciones que terminaron en una transmisión ocupacional, la punción percutánea y las membranas mucosas, como mayoritarios, digamos, ¿no? 0,3% para punción percutánea, 0,09%, vieron que acá varía un poco de lo que les decía al principio, que era 0,05%, y piel no intacta, menos del 0,1%. La punción profunda es la que, en orden de factores de riesgo, luego le sigue la sangre visible en el dispositivo y un procedimiento que involucre que la aguja estuvo colocada en una vena o en una arteria y que el paciente se encuentre en enfermedad terminal. Digamos, en este orden serían los factores de mayor riesgo a tener en cuenta en un accidente. Vamos a evaluar también al trabajador de la salud, porque el trabajador de la salud también puede tener la enfermedad. Entonces hay que evaluarlo previamente para definir si el accidente tiene que ver o no con su seroconversión o no posterior. También hay que analizar conjuntamente con esto, porque se hace una sola extracción de sangre para el virus de la hepatitis B, y considerar cuándo le vamos a dar el tratamiento, qué le vamos a indicar, qué drogas, esto lo hace el médico laboral o el médico infectólogo, y hay que tener en cuenta si hay existencia de embarazo o no, hay que dar asesoramiento al accidentado y establecer la frecuencia de su testeo para hacer el seguimiento. Esta es una publicación también de agosto del 2015 de Intramed y que dice que los primeros auxilios se deben prestar tan pronto como sea posible. Por eso yo les decía que en la institución de salud tienen que saber todo el mundo qué conducta seguir en cualquier hora del día frente a un accidente para tener acceso rápido a la medicación y poder disminuir los riesgos de la persona accidentada. Evaluar la exposición de alto riesgo y la de bajo riesgo, de acuerdo a lo que hablamos antes, porque esto es lo mismo que señalaba el CDC. Y cuando no tienen riesgo mínimo o no tienen riesgo, porque ahí no le vamos a dar el tratamiento. Perdón. Hay todo un cuadro especial que define, que es el que sigue el médico laboral o el médico infectólogo, para poder definir cuándo le va a dar tratamiento a la persona o cuándo no se la va a dar, ¿sí? Y cuándo le va a hacer el seguimiento. Aunque el riesgo de transmisión de VIH aumenta cuando el paciente tiene una carga viral elevada, o sea, cuando la fuente, por ejemplo, se encuentra en un estado terminal, no está claro cuál es el riesgo de transmisión si la carga viral no se puede detectar, que a veces sucede en algunos pacientes que tienen tratamiento, lo explicaba Ana María anteriormente. Eso todavía no lo podemos definir. Ahí en Reino Unido, por ejemplo, no recomiendan hacer profilaxis posexposición cuando la carga viral es menor a 200 copias por mililitro, por ejemplo. Las guías británicas recomiendan comenzar la profilaxis posexposición tan pronto como sea posible, igual que las nuestras en Argentina, y no más tarde de las 72 horas después de la exposición. A medida que pasan las horas, las posibilidades de seroconversión para esa persona, si no recibe el tratamiento adecuado, aumentan, ¿sí? Tan pronto como sea posible. En esta la vamos a pasar. Como conclusión, podemos decir que el manejo de las exposiciones ocupacionales, por lo que ustedes vieron, es bastante complejo. Siempre es mejor trabajar en prevención, analizar los accidentes, ver qué pasó, tratar de que no ocurra una segunda vez, inmunizar al personal y evitar todo tipo de exposición ocupacional con sangre o fluidos corporales. Estas son fuentes de información adicional. Estos son algunos dispositivos que están en el mercado, que son retráctiles de agujas y que se pueden utilizar. No se sabe exactamente, según lo que dice el CDC, todavía no se ha estudiado suficientemente si los riesgos obviamente bajan. Quiero pasar esta encuesta a los enfermeros porque por razón de tiempo no la voy a exponer. Y si ustedes quieren, yo la presentación la dejo para que ustedes la tengan. Pero sí quiero hablar, denme un segundo, de esto que apareció publicado en esta revista de seguridad, de Centro de Seguridad, y que habla de que es verdad, se han hecho grandes progresos, se está trabajando en programas de prevención de lesiones por cortopunción y la tasa de lesiones por pinchazos en algunos hospitales se redujo más de un 40%. Y esto es verdad, y esto a veces genera dificultades a la hora de tratar de comprar dispositivos retráctiles. A mí me pasa en el hospital, que hemos logrado bajar tanto el número de accidentes por punción que son
una excepción de la regla, no es una cosa frecuente, con lo cual uno quiere comprar un dispositivo retráctil y dice, bueno, pero si no hay tantos accidentes, ¿dónde estaría justificado? Y esto es el trabajo. Sin embargo, tenemos mucho que hacer, como dice esta publicación, y hay que trabajar para mantener siempre bajas las lesiones por cortopunción. Ahora nos encontramos siempre con nuevas enfermedades. El año pasado tuvimos que trabajar con la posibilidad del ébola y este año vamos a tener que trabajar con la posibilidad de Zika, porque Zika es otra enfermedad de transmisión a través de fluidos corporales y involucra al trabajador de la salud. No solamente estamos hablando de la picadura del mosquito, estamos hablando de que el microorganismo en la sangre también puede afectar por una punción al trabajador de la salud. O sea que cada tiempo que pasa tenemos que estudiar nuevas enfermedades transmisibles por la sangre. La experiencia del VIH nos sirve para todo esto. Fue muy, muy importante. Tanto cuando tuvimos que trabajar por el tema ébola, como ahora que vamos a tener que trabajar por el tema de Zika. Pero volvemos a lo mismo. El cumplimiento en el uso de los elementos de protección personal es crucial. Si nosotros, los trabajadores de la salud, tenemos a disposición los elementos de protección personal y no los usamos mal, no habrá protección posible. O sea que esto de seguridad basada en el comportamiento creo que es la conclusión más importante para este tema de cuidado del personal frente al paciente HIV. Porque la prevención es prioritaria, pero cuando uno no pudo prevenir, la acción es imperativa. Esto lo decía William Harvey, que fue el presidente del CDC aproximadamente en 1988-89 y causó mucho impacto y fue utilizado en la campaña Salve 5 millones de vidas en Estados Unidos. Bueno, disculpen un poquito que me pasé del tiempo, muchas gracias.